Buenas tardes, hermanos. Es para mí un privilegio poder compartirles la palabra en esta tarde. Un día como hoy, pero hace casi 2000 años, nuestro Señor y Salvador Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Y ese es el tema que vamos a estudiar hoy, la entrada triunfal. Este día es conocido como Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. Y la razón por la cual se le da ese nombre es que en ese día multitudes de personas recibieron a nuestro Señor con ramos de palmas que cortaban y tendían en el camino para que Él hiciera su entrada como rey que era. El motivo por el cual habían muchas personas es porque en esa semana se celebraba la Pascua judía, la cual es la fiesta más solemne, la fiesta más importante del pueblo judío. Según el historiador Josefo, habían entre 2 y 3 millones de personas en la ciudad. Ahora imagínense, una ciudad de aquellos tiempos, donde no había transporte público, no había tranvía, no había autobuses, no había trenes, no había cadena de hoteles donde alojarse, no había Hilton, no había Motel Six, ¿verdad? Imagínense tantas personas. Lo que sí habían eran muchas personas. Dicen que se alojaban en casas de campaña, en los alrededores, en los campos, pero estaban alegres, estaban de fiesta, porque habían venido de diferentes partes del mundo a celebrar la Pascua judía. Ellos llamaban Pascua a un cordero que cada familia hebrea sacrificaba y comía en ese día, el cual era una representación del cordero que ellos una vez sacrificaron en su último día de esclavitud en Egipto. Ahí recordaban cómo el Señor pasó por alto sus casas, ya que las casas de ellos estaban protegidas por la sangre de ese cordero que habían protegido. Además, también celebran que al día siguiente Dios los sacó de la esclavitud. Y esta Pascua en particular es también muy importante para nosotros, porque a partir de esa Pascua nosotros tuvimos nuestra Pascua, nuestro Cordero, que es Jesús, el cual dio su vida por nosotros, derramó su sangre inocente para perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Por eso es tan importante para nosotros. Y de la misma manera que el pueblo hebreo celebra en su Pascua que el Señor los sacó del cautiverio, de esa misma manera nosotros también celebramos en nuestra Pascua, en nuestro Cordero que es Jesús, que el Señor nos sacó del cautiverio. Pero no del cautiverio de un imperio humano, sino del cautiverio de un imperio espiritual, del cautiverio del imperio de Satanás, el cual nos tenía esclavizados a través del pecado. Pero gracias al sacrificio de Jesús, ahora somos libres, ahora tenemos vida y vida eterna. Y por eso lo celebramos, por eso lo adoramos como lo hicieron aquellas personas. Y lo recordamos cada vez que celebramos la comunión, la cena del Señor. El relato de la entrada triunfal es contada en los 4 evangelios, pero yo voy a usar como base el evangelio de Lucas. Así que por favor, si pueden abrir su Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 28. A partir del 28. Lucas 19 a partir del 28. En este pasaje, para hacer un resumen rápido, vemos que Jesús va con sus discípulos. Y al llegar cerca de Betania, Él envía a 2 discípulos a buscar un pollino. Van, lo buscan y lo traen a Él. Y Él se monta en él y ahí hace su entrada triunfal. Mientras hace su entrada, muchas personas, multitud de personas, lo adoraban, lo alababan como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Pero también allí estaban los fariseos, los cuales se oponían a esa adoración. De eso trata este pasaje, pero ahora vamos a verlo más detalladamente, versículo a versículos. Lucas 19, 28. Dice la palabra: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos,
envió 2 de sus discípulos, diciendo: «Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita». Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: «¿Por qué desatáis el pollino?». Ellos dijeron: «Porque el Señor lo necesita». Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Aquí vemos que Jesús va con sus discípulos. Llega cerca de Betania y envía a buscar un pollino. Según el Evangelio de Juan, Jesús, luego de enviar a buscar el pollino, se va y se queda en casa de su amigo Lázaro, que vivía en Betania. Betania era un lugar muy querido por Jesús, porque ahí vivía su gran amigo Lázaro, al cual él había resucitado. Allí Jesús, en Betania, tenía muchos seguidores, debido a ese milagro de la resurrección. Y muchos de esos seguidores eran los que estaban allí recibiendo a Jesús en la entrada triunfal. Veamos qué nos dice el Evangelio de Juan acerca de eso. Juan 12:17 dice: «Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal». Es decir, allí habían muchas personas gracias a ese milagro de la resurrección. Y también habían otros que vinieron porque vieron muchos milagros de Jesús. Y por eso habían multitudes de personas ahí. Luego Jesús salió de casa de Lázaro, le trajeron el pollino y ahí hizo su entrada triunfal. Ahora, ¿qué podemos ver en esta porción que acabamos de leer? Aquí podemos ver uno de los atributos divinos de Jesús: la omnisciencia. Jesús sabía dónde estaba el pollino. Sabía que estaba junto a su madre Asna, porque lo dice el Evangelio de Mateo. Sabía que iban a decir sus dueños. Y sabía que tenía que decirle sus discípulos para que le dejaran llevar el pollino. Entonces aquí vemos que Jesús lo sabía todo. Porque Jesús era 100% humano, pero también 100% Dios. Hay personas que dicen que Jesús, al estar en un cuerpo humano, había perdido esos atributos divinos. Pero aquí vemos que no. Y en otros pasajes vemos que Jesús manifestaba esos atributos divinos. Por ejemplo, Jesús le dijo a Natanael: «Yo te vi cuando estaba debajo de la higuera, antes que te llamara Felipe». Y Natanael le dijo: «A la verdad que eres el Hijo de Dios, a la verdad que eres el Rey de Israel». Es decir, Natanael reconocía que Jesús era el Hijo de Dios, porque sabía que humanamente él no podía saber que estaba debajo de la higuera, sino solamente en su divinidad. Y por eso lo reconoció. Jesús supo y vio que sus discípulos estaban en medio de una tormenta, en medio de la noche, luchando contra un fuerte viento. Y a pesar que Jesús estaba en la orilla, a una distancia muy lejana, que imposiblemente humanamente lo podía ver, sin embargo lo veía de cerca, porque dice la palabra que notaba que estaban fatigados. Y para tú darte cuenta que alguna persona está fatigada, tiene que ver de cerca su rostro. Y Jesús lo podía ver, no humanamente, sino en su divinidad. Jesús sabía, por ejemplo, que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que sus discípulos se iban a escandalizar cuando fue llevado preso. Jesús sabía que uno de sus discípulos más cercanos, Pedro, lo iba a negar 3 veces. ¿Ves? Jesús lo sabía todo. Porque Jesús, como dije, era 100% humano, pero también era 100% Dios. Lo que sucede con Jesús es que Él no se aferró a esa divinidad. Como dice la palabra en Filipenses, en Filipenses 2:5 o 2:6, que Jesús, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, Jesús se humilló, siendo Dios, se hizo siervo de todos. Y aquí vemos una de las grandes diferencias entre Jesús y Satanás. Satanás era siervo de Dios, criatura de Dios. Tenía la responsabilidad de cuidar, de proteger el santo monte de Dios. Tenía muchos privilegios, pero sin embargo no se conformó. No quiso ser más siervo y quiso ser servido y adorado como Dios. Sin embargo, Jesús, que era Dios, se humilló y se hizo siervo de todo. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por amor de nosotros. Es una gran diferencia. ¿Qué más podemos ver aquí en esta porción que acabamos de leer? La humildad de Jesús. Jesús era muy humilde. Jesús pudo haber decidido, por ejemplo, nacer en un palacio real y ser adorado como el rey que es. Sin embargo, prefirió nacer en un pesebre. Jesús pudo haber hecho su entrada triunfal en un carruaje de último modelo, ¿verdad? Porque los faraones lo usaban. O pudo haber usado caballos blancos hermosos, como lo hacía el rey David, como lo hacía el rey Salomón. Sin embargo, lo hizo en un asnillo, en un pollino, hijo de asna, que quizás se montaba y los pies le colgaban en el suelo, ¿no? Porque era jovencito, era pequeño el animalito. ¿Ves? Ahora, ¿por qué Jesús hizo su entrada en un asnillo? Hay muchas razones. Yo voy a mencionar 3 razones. La primera razón, por la humildad de Jesús. Porque Jesús es humilde. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Que así como Él es humilde, que también nosotros seamos humildes. Jesús lo dice en Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que quiere Jesús. Que seamos humildes de la misma manera que Él es humilde. La segunda razón por la cual Jesús entró en un pollino es porque había una profecía de que el Mesías tenía que entrar en un pollino. Así ellos no tenían justificación para negar que él era el Mesías esperado. Y esa profecía la podemos ver en Zacarías 9:9. Veamos qué dice la profecía. Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ves? Estaba profetizado que el Mesías iba a hacer su entrada en un pollino. Y por eso Jesús lo estaba haciendo. Porque Jesús cumplió esa profecía al igual que todas las profecías acerca del Mesías. Así que nadie tenía justificación para negar que él era el Mesías esperado. Pero ya vemos que habían personas ahí que lo negaban. Y la tercera razón que quiero mencionar por cual Jesús entró en un pollino es porque en ese pollino hay una representación de nosotros, el hombre pecador. ¿Por qué podemos decir eso? Para entender esto, tenemos que ir a Éxodo, capítulo 13, ahí donde Jehová le da la ordenanza al pueblo hebreo acerca de los primogénitos. Veamos qué dice ahí. Éxodo 13:12. Dice Éxodo 13:12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirá con un cordero, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Aquí vemos que Jehová dice, todos los primogénitos le pertenecen a él. Si tú quieres conservar tu hijo primogénito, tienes que redimirlo con un cordero. Es decir, todo primogénito. Pero había un primogénito que no era aceptable para Jehová. Y era el pollino, el hijo de asna. Dice, si no lo quieres redimir, tienes que quebrarle la cerviz, tienes que matarlo porque no es aceptable para mí. Así que la única forma era redimiéndolo con un cordero, al pollino. Y ese es un tipo de nosotros, porque nosotros, al ser pecador, no somos aceptables para Jehová.
porque estamos en tinieblas, en oscuridad, y Dios es luz. Y la luz y la tiniebla no pueden tener comunión. Por eso, así como el pollino no era aceptable para Jehová, así también nosotros tampoco somos aceptables para el Dios. Pero de la misma manera que el pollino podía ser redimido con un cordero, de esa misma manera nosotros somos redimidos por un cordero. Y ese cordero es Jesús, que dio su vida por nosotros, pagó todo nuestro pecado y ahora somos agradables a Dios. Somos aceptables a Dios. Por eso en ese pollino hay una representación de nosotros, el hombre pecador. Y si vemos la naturaleza de un pollino, es igual del hombre pecador. El pollino es rebelde. Tú le dices, cuando dice no camino, no camina ni aunque lo mate. Y así éramos nosotros. ¿Cuántas veces Dios trató de traernos a la iglesia y nos negamos? ¿Ves? El pollino es como aquellas personas, hay muchachos que son rebeldes, que le dan tremendos dolores de cabeza a su padre, que no saben qué hacer con ellos. Dice, ya no sé qué hacer con este hijo mío. Lo llevan al psicólogo, lo llevan a los brujos, los que creen en eso, pero nada lo puede domar. Pero un día viene a Jesús y su vida cambia, todo de repente. ¿Ves? Que eso fue lo que sucedió con el pollino. Ese animalito nadie lo había montado, lo dice la palabra. Imagínense un animal que nadie nunca haya montado. Cuando tú tratas de montarlo, tiene que ser buen jinete, porque te va a tratar de tumbar, te va a tratar de morder, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús se montó y estaba calmadito. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede cuando Jesús viene a la vida de ese hombre rebelde, ese hombre pecador, ¿ves? Que nada lo pudo domar, pero vino Jesús, lo domó y ahora se convierte hasta luz para otras personas. Había un grupo misionero que estaba en China y se acercó a un chino y le dijo, yo quiero que me hablen de Jesús. Y le preguntó uno de los misioneros, ¿y has escuchado el evangelio? Dice, no lo he escuchado, pero sí lo he visto. ¿Cómo que lo ha visto? Sí, en mi barrio, mi vecino Chinchín era lo peor que había, terrible, le robaba a todo el mundo, se peleaba con todo el mundo, nadie lo quería, todo el mundo lo odiaba. Pero un día tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió. Ahora es el más amable, todo el mundo lo quiere, es el más servicial. Yo quiero conocer a ese Jesús que cambió a mi vecino Chinchín. Porque eso es lo que sucede cuando Jesús viene a nuestra vida. Estábamos como aquel pollino, pero viene, se monta en nuestra vida y todo cambia. Para bien, gracias a Dios. Sigamos leyendo Lucas. Vamos a continuar con Lucas 19:36. Lucas 19:36 dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si esto callaran, las piedras clamarían. ¿Qué podemos aprender aquí en esta porción que acabamos de leer? Aquí vemos que las personas estaban adorando, muchos de los que estaban ahí estaban adorando a Jesús como el rey que ella era. Le decían, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. En otros evangelios decía, Hosana al hijo de David, en el evangelio de Mateo. Es decir, lo estaban reconociendo como el hijo de Dios, como el rey de reyes, como el señor de señores. Ahora, ¿por qué ellos lo sabían? Porque habían visto los milagros que había hecho Jesús. Milagros que solo podían haber sido realizados por el poder de Dios. Ellos vieron cómo resucitó a Lázaro. Ya leímos que hace un rato que habían muchas personas que vieron la resurrección de Lázaro. Ellos vieron que Jesús sanó un ciego de nacimiento, que eso nunca había pasado y que solo puede suceder por el poder de Dios. Ellos vieron que Jesús le había perdonado los pecados a un paralítico y solo Dios perdona pecados. Por eso sabían que el que estaba ahí era el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes. Sin embargo, ahí estaban también los fariseos, pero no entendían eso.
Y ellos deberían entenderlo más que los demás. Primero, porque habían visto los mismos milagros que las demás personas. Y segundo, porque ellos eran los líderes religiosos. Ellos deberían conocer bien la palabra de Dios. Y la conocían, pero no entendían. Ellos conocían toda la profecía del Mesías y deberían darse cuenta que Jesús la cumplía todas. ¿Ves? Porque ellos eran los líderes, los que conocían la palabra. Ellos conocían la profecía de Daniel, por ejemplo, que predice con exactitud, haciendo los cálculos matemáticos adecuados, dice el día que el Mesías iba a entrar. Es decir, que ellos deberían saber que el que estaba ahí era el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, no lo entendían. ¿Por qué? Porque tenían cegado el entendimiento, porque Satanás le tenía cegado el entendimiento. Miramos qué dice la palabra en 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso era lo que sucedía con los fariseos. Tenían cegado el entendimiento. Satanás lo tenía oprimido. Ahora la pregunta es, si ellos eran los líderes religiosos, los siervos de Dios, ¿por qué Dios permitía que Satanás le cegara el entendimiento a los fariseos? ¿Verdad? La respuesta la podemos encontrar en 2 Tesalonicenses 2:11. Leamos para que vea lo que dice ahí. 2 de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Ese era el problema que había con los fariseos. Dios permitía y le mandaba un poder engañoso. Permitía que Satanás les tuviera cegado el entendimiento. ¿Por qué? Porque ellos se complacían con la injusticia. Una vez Jesús los reprendió en Mateo 23 y les dijo: hipócritas, fariseos y escribas, que diezman del eneldo, del trigo, del comino, pero se olvidan de lo más importante de la ley: la fe, la misericordia y la justicia. Es decir, no tenían misericordia, eran injustos, se complacían con la injusticia. Y por eso Dios le enviaba un poder engañoso, y por eso Satanás lo tenía sometido y lo usaba para parar la adoración que se le estaba haciendo a Jesús. Y de esta misma manera que Satanás sometía a los fariseos, así sometes a muchas personas, porque son injustas. Por eso vemos grandes denominaciones cristianas que tienen grande poder, grandes riquezas. Sin embargo, enseñan doctrinas falsas. No pueden entender bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás los tiene engañados, los tiene cegados, porque se complacen con la injusticia, porque se han hecho de poder, de riqueza, abusando, saqueando naciones, porque se han hecho de poder abusando del más débil, del más pobre. Le sacan el dinero a los pobres con falsas esperanzas de que si pagan por oraciones, por misa, por sus familiares muertos, lo pueden sacar de un lugar temporal de sufrimiento y llevarlo al cielo. Es decir, son injustos, se hacen ricos a costa del abuso de aquellos más débiles. Y por eso Dios permite que le engañen, y por eso están cegados, y por eso crean tantas y tantas falsas doctrinas, a pesar de su gran poder y su gran riqueza que tienen. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué más podemos aprender en este pasaje? En esta porción que acabamos de leer. Que el diablo no quiere que adoremos a Jesús. Aquí vemos el diablo usando a los fariseos para parar la adoración de Jesús. ¿Ves? Porque eso es lo que sucede. El diablo se molesta cuando venimos a Jesús, cuando adoramos a Jesús. Por eso vemos cuando alguien se convierte, las personas más cercanas, familiares, las amistades más cercanas, se empiezan a alarmar y a preocupar. Cuidado que te vas a fanatizar, le dicen. Cuidado que no te vuelva loco. No tenían ningún problema que tú creyeras en Mahoma, no tenían ningún problema que tú creyeras en Buda.
No tenían ningún problema que te arrodillaras, que caminara una milla arrodillado para adorar una imagen. Nada de eso les molestaba. Pero cuando se enteran que tú estás viniendo a Jesús, eso sí le preocupa. Y dice, cuidado, cuidado que te puedes fanatizar. No tenía ningún problema que te fuera al estadio de los Dodgers, te pintara la cara de azul y empezara a saltar como un payaso allí. Eso no le molestaba. No tenía ningún problema que te fuera al estadio de los Lakers, te pusiera la camiseta de tu jugador favorito y empezara a brincar ahí. Nada de eso le molestaba. Pero si te ven que te pone un pullover que dice Jesús, esos son principios de señales de que te vas a fanatizar. ¿Ves? Ellos no tenían ningún problema que tú adoraras ninguna de esas cosas. Pero cuando se enteran que tú estás adorando a Jesús, el que murió por ti, el que derramó su sangre inocente, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, ahí se molestan, ahí se enojan, ahí se preocupan. ¿Por qué? Porque ellos saben, el diablo sabe, que cuando alguien viene a Jesús, cambia su vida, transforma su vida. Cuando adoramos a Jesús, vienen bendiciones para nuestra vida. Se rompen las cadenas, se abren las puertas. Y eso es lo que quiere evitar Satanás, que esas bendiciones vengan a nuestras vidas. En el libro de los Hechos, capítulo 16, vemos que estaban Pablo y Silas presos. Le pusieron hasta cadena en los pies. Pero a la medianoche ellos empezaron a cantar himno a Dios, alabanza a Dios. Dice que mientras adoraban y alababan a Dios, hubo un gran terremoto, se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas y salieron del cautiverio. Eso es lo que sucede cuando adoramos a Dios. Vienen bendiciones, se abren las bendiciones para nosotros. Llueven las bendiciones, se abren las puertas, se rompen las cadenas, se van las enfermedades, se van los problemas. Pero eso es lo que quiere evitar Satanás, porque él quiere tenernos sometidos. Por eso vemos que alguien quiere adorar, dice, hoy voy a adorar a Dios, y siempre ocurre algo para evitar que tú adores, ¿verdad? Hay madres que dicen, me voy a levantar a las 4 de la mañana y voy a adorar 3 horas al Señor. Voy a buscar un encuentro con Él, desde las 4 hasta las 7. Porque yo sé que mis hijos se despiertan siempre a las 8. Ahí van, se encierran en un cuarto y empiezan a adorar al Señor. Y cuando están más metidos en la adoración, a las 4:30 de la mañana le tocan la puerta. Mami, no puedo dormir. Mami, tengo hambre. ¿Ves? Porque Satanás quiere sacarte de esa intimidad con el Señor. Porque a él le molesta la adoración. Porque sabe que hay bendiciones para nosotros. Y siempre cuando alguien adora al Señor, cuando sirve al Señor, él va a tratar de molestarle la vida. Como por ejemplo lo hizo con el siervo Job. Ya sabemos la historia de Job. Job era temeroso de Dios, apartado del mal, pero siempre adoraba a Dios, siempre ofrecía holocaustos a Dios. Pero eso tenía molesto a Satanás, ¿ves? Tanto que le dijo a Dios, Él te sirve, Él te teme, porque tú le das todo lo que quiere. No lo hace en balde, sino por todos los beneficios que tú le das. Entonces Dios le dijo, ok, quítale todo lo que tiene, a ver qué pasa, ¿no? Le quitó todo a Job. ¿Y qué pasó? Job siguió adorando a Dios. Porque Job no adoraba a Dios por los beneficios que le daba. Job adoraba a Dios por quien era Dios, por las maravillas que conocía de Dios. Y ahora lo adoraba aún más, porque dice, ahora lo conozco mejor, después que pasó ese proceso. Ahora lo adoraba con más deseo. Y eso es lo que tiene que entender a Satanás. Nosotros no adoramos a Dios por los beneficios materiales que Él nos pueda dar. Nosotros adoramos a Dios por lo que es Dios, porque es nuestro creador, porque creó la tierra donde caminamos, porque creó el aire que respiramos, porque creó el agua que bebemos. Adoramos a Dios porque murió por nosotros. Y gracias a eso tenemos vida y vida eterna. Por eso, y muchas razones más, es que adoramos a Dios. No por la bendición. Claro que las bendiciones son añadiduras que nos rechazamos, ¿verdad? Porque es para nuestra vida. Y tenemos que disfrutar esas bendiciones que Dios nos da. ¿Qué más podemos aprender en esta porción que acabamos de leer? Que debemos disfrutar los momentos de gozo. En la vida tenemos momentos de felicidad, momentos de gozo, que son un regalo de Dios para nosotros. Y tenemos que disfrutarlo porque es un regalo de Dios. Jesús, vimos que lo sabía todo, ¿verdad? Sabía dónde estaba el pollino, sabía dónde estaba, que estaba con su madre asna, lo sabía todo. Pero así como sabía eso,
Jesús también sabía lo que le esperaba en unos días, que iba a ser crucificado, que iba a ser dado latigazo, ¿ves? Todo el sufrimiento que iba a pasar. Pero eso no le quitaba el gozo que estaba recibiendo en ese momento. Él estaba disfrutando su momento. Tanto que los fariseos querían parar la alabanza y que dijo, si ellos callareis, hasta la piedra clamarán. Porque Jesús le está diciendo, nadie va a parar mi fiesta. Ustedes no me van a guardar la fiesta. Oh, este es mi momento de gozo, mi momento de alegría. Y lo tengo que disfrutar. Es un regalo de mi Padre y lo voy a disfrutar. Nadie me va a parar ese momento. Y eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Hay personas que trabajan duro y ahorran dinero y se van de vacaciones 2 semanas a Cancún o a Hawái. Y cuando están allí, que todavía les faltan unos días, están preocupados. ¿Por qué hice esto? Me hubiera gastado el dinero en otra cosa. ¿Ves? Y no están disfrutando el regalo de Dios, el momento que Dios le está dando. Porque eso es lo que quiere Satanás, que estemos preocupados, que estemos estresados. ¿Por qué? Para que no estemos relajados. Él no nos quiere ver alegres, relajados, porque así podemos servir mejor a Dios. Hay madres, por ejemplo, que tienen 3 hijos. 2 le salen buenísimos, pero 1 le sale rebelde. Y ese hijo rebelde le quita todo el gozo a su madre. No disfruta ningún momento en su vida. Nada. Pero un día ese rebelde se convierte a Jesús, se hace pastor, y la madre dice, si yo hubiera sabido, no me hubiera preocupado tanto. Pero es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios va a hacer la obra, que tenemos que confiar en Él. Que así como le hizo la promesa al carcelero, será salvo tú y tu casa, esa promesa la tomamos para nosotros. Y no debemos preocupar, debemos darle las preocupaciones a Jesús. Él lo dijo, vengan a mí aquel que esté cargado y trabajado. ¿Ves? Él quiere llevar nuestra carga. Debemos disfrutar los momentos que tenemos. De alguna manera Jesús va a hacer la obra. Había una mujer que tenía varios hijos. Ella era cristiana y sus hijos eran cristianos todos, menos el menor. Y ella estaba en su lecho de muerte. Y se estaba despidiendo de cada hijo, desde el más grande hasta el más pequeño. Y empezó. Y le dijo al más grande, hijo, tú eres mi hijo mayor, te amo mucho. Te doy gracias por el hijo que has sido, por cuidar a tus hermanos. Y así se fue despidiendo de cada uno. Cuando llegó al menor dijo, hijo, tú eres mi hijo menor. Y por ser el menor, es al que más amor le he dado. Pero hijo, tengo que decirte algo. Hoy me voy alegre, pero también me voy triste. Me voy alegre porque sé que voy a estar ausente de este cuerpo, pero presente en el Señor. Y sé también que en un futuro tus hermanos van a estar conmigo por toda la eternidad. Pero me voy triste porque sé que hoy es el último día que te voy a ver. Y eso me duele el alma, me duele el corazón. Tú decidiste alejarte de Dios, fue tu voluntad, por eso tu destino es diferente, condenación eterna. Por eso, hijo, lo único que me queda decirte es, hasta nunca, hijo, murió la madre. Pero esa palabra se quedó en el hijo dando y dando, tanto que se arrepintió, buscó a Jesús y se convirtió y ahora es un gran predicador. Porque eso es lo que sucede. Dios siempre va a hacer las obras en nuestros hijos. Solamente tenemos que confiar. Tenemos que disfrutar los momentos de felicidad que hay en nuestra vida. No debemos dejar que el diablo nos quite esos momentos de gozo. Es lo que Él quiere, porque Él sabe que si estamos alegres, que si estamos contentos, podemos servir mejor en las iglesias. Si estamos alegres, si estamos contentos, si estamos relajados, sin importar el problema que tenemos, entonces somos de testimonio para otras personas. Porque nadie va a seguir a alguien que lo ve siempre estresado, preocupado. No, para ser como ese, mejor no quiero ser cristiano, ¿verdad? Pero si te ven alegre, contento, a pesar de cualquier problema que hay en tu vida, dice, algo tiene Él que yo quiero tener. Y eres luz, ejemplo para otras personas. Pero eso es lo que quiere evitar Satanás, que sirvamos o que seamos luz para otras personas. Y por eso querían parar la adoración ahí al Señor. Sigamos, vamos leyendo el pasaje. Continuamos en Lucas 19:41. Lucas 19:41 al 44 es la última porción. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos.
porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí vemos que Jesús estaba triste al ver la ciudad. ¿Por qué? Había varias razones. Porque él sabía que esas personas que lo habían recibido con tanta adoración, con tanta alabanza, iban a ser persuadidos por una opresión demoníaca y lo iban a poner en contra de él. Lo estaban adorando y ahora luego iban a decir, crucifíquenlos. Porque Jesús sabía también que todo el pueblo lo iba a rechazar, bajo maldición. Y no maldición para ellos, sino maldición para sus hijos también, para su descendencia. Mira lo que dice Mateo 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Ves? Estaban rechazando a Jesús bajo maldición, no solo para ellos, sino para sus hijos, para su descendencia. Y por eso estaba triste Jesús, porque sabía que debido a ese rechazo era que venía esa destrucción a Jerusalén, la cual ocurrió en el año 70, cuando el general romano Tito invadió, conquistó las ciudades de Jerusalén y destruyó todo el templo y toda la ciudad. Porque eso es lo que sucede cuando rechazamos a Jesús. Viene destrucción para nuestra vida. Por eso, cuando llevamos el Evangelio, vamos a encontrar personas que no van a aceptar, que van a rechazar. Entonces nosotros tenemos que seguir insistiendo e insistiendo, ¿ves? Porque si se continúan rechazando a Jesús, ya sabemos lo que le espera. Pero tenemos que insistir, ¿ves? Con esas personas. Dice la palabra en 2 Timoteo 2:23, que si insistimos, quizá el Señor le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por eso tenemos que insistir. Y para terminar, quiero decir que un día como hoy, Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Y lo hizo para luego dar su vida por nosotros. ¿Ves? Derramar su sangre inocente para perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y no lo hizo por nosotros nada más, lo hizo por todo el mundo. Pero si miramos a nuestro alrededor, vemos que hay muchas personas que no conocen de Jesús, que no tienen una relación con Jesús, que están como ese pollino rebelde, ¿ves? Que necesitan conocer de Jesús. Por tanto, de la misma manera que Jesús envió a esos 2 discípulos a buscar a aquel pollino, de esa misma manera, Él nos envía a nosotros a buscar a esos pollinos que están en el mundo, a traerlos a Jesús para que Él se monte en su vida, para que cambie su vida, para que transformen su vida y vengan a formar parte del cuerpo de Cristo. Y juntos seamos luz y sal de la tierra. Y si hay alguien que me está viendo en el video y no conoce a Jesús, hoy es el día. Abre tu corazón a Jesús para que Él venga a tu vida, para que sea el Señor de tu vida. Solo necesitas reconocer que eres un pecador, que necesita un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Y ese Salvador quiere venir a tu vida. Solo abre tu corazón para que Jesús pueda hacer su entrada triunfal en tu vida. Y verás cómo tu vida cambiará. Te llenará de paz, de gozo. El gozo de la salvación. Oremos. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a que muriera por nosotros, a que derramara esa sangre. Y gracias a eso, Padre, volvemos a tener comunión contigo. Ya no somos esos pollinos rebeldes, ya estamos calmados, ya somos nueva criatura en ti. Y te lo agradecemos profundamente. Y por eso lo celebramos, por eso lo recordamos, Padre. Muchas gracias por ese sacrificio. Muchas gracias por mostrar ese amor por nosotros. Por eso te adoramos, Padre. Porque tú nos amaste primero, tanto que enviaste a tu Hijo a que muriera por nosotros. Padre, si alguien que me está mirando no te conoce, toca su corazón para que lo abra y tú puedas venir a su vida y cambiar su vida. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén.